Características de las bacterias, hongos y virus. Bacterias. Son microorganismos procariotas que miden aproximadamente 0.5 y 5 micrómetros y están compuestos por un pili sexual, un pili de adición, ribosomas y una membrana. Dependiendo del número de flagelos, se clasifican en monótrica, polódrica, anfítrica y perítrica. Morfología de las bacterias. Las bacterias tienen diversas formas como filamentos, cocos o esferas, bacilos o barras, vibrios o sacacorchos y espirilos o hélices. Estos se agrupan y aparecen después de la división celular. A partir de los cocos se forman diplococos, estreptococos, tetradas, sarcinas y estrafilococos. Los diplococos están formados por dos células, los estreptococos por cadenetas de varias células, las tetradas por dos planos perpendiculares y las sarcinas tres planos ortogonales o paquetes cúbicos. Los estrafilococos por muchos planos aleatorios. A partir de los bacilos aparecen diplobacilos y estreptobacilos. Existen otras agrupaciones como empalizada, en V, en L, en letras chinas o en rosetas. De acuerdo a su envoltura bacteriana, se clasifican en bacterias gram positivas. Se tiñen de color azul o violeta debido a que están compuestas por una pared con una capa gruesa de peptidoglucanos. Bacterias gram negativas. Se tiñen de rosa pálido debido a su estructura didémica. Pared celular alterna. Contiene una pared con alto porcentaje de ácido peptidoglicano arabinogalactano micólico. Las bacterias tienen una característica particular que hace que se tiñan debido a que esta característica química está íntimamente ligada con la estructura de la envoltura celular. Las bacterias gram positivas, a diferencia de las gram negativas, cuentan con una capa gruesa de más del 50% de peptidoglicanos. Contienen también ácido teicoico, el cual está ausente en las bacterias gram negativas. Transferencia genética. La transferencia genética bacteriana es el proceso donde el material extracromosómico se replica y transcribe independientemente del ADN cromosómico. Está dividido en tres fases: transformación, transducción y conjugación. Las bacterias son muchas y muy variadas, y por ello la taxonomía implica clasificación, que agrupa ordenadamente en grupos más pequeños, nomenclatura, da una denominación a cada grupo dependiendo de sus características, e identificación, hacen un uso de criterio establecido por la clasificación y la nomenclatura. Para nombrar a las bacterias se escribe primero el género en latín o en griego, seguido del epíteto específico en letra cursiva o subrayado. Metabolismo. El metabolismo de las bacterias se clasifica de acuerdo a tres criterios. Por origen del carbono. Pueden ser heterótrofas o autótrofas. Por la fuente de energía. Pueden ser fotótrofas o quimiótrofas. O por donadores de electrones, litótrofas y organótrofas. Cápsula o glicocálix. Es una cubierta de grosor variable formada habitualmente por unidades de polisacáridos, proteínas o ambos. Si está bien estructurada y se encuentra bien adherida a la célula, se le denomina cápsula. De lo contrario, si tiene estructura mal definida y su adhesión es débil, se le conoce como glicocálix. De acuerdo a su estructura química, puede ser flexible o rígida. La rigidez le confiere la característica de una matriz impermeable. Determina la adhesión a las superficies de las biopelículas y constituye una barrera de protección contra la fagocitosis y los anticuerpos, e impide la desecación y la acción de otros agentes. Esta va a actuar como una barrera de difusión ante algunos antibióticos. Flagelos. Son apéndices filamentosos y muy finos compuestos por la proteína flagelina, dispuesta en fibras helicoidales y con apariencia lisa, anclados a la pared celular. Su función es el desplazamiento de la célula mediante movimientos variables y rotación. De acuerdo a su distribución y número de flagelos, se van a clasificar en flagelo polar. Se localiza en uno o varios extremos de la célula. Flagelo
lofótrica. En ocasiones puede surgir un penacho de flagelos. Flagelo perítrico. Los flagelos se distribuyen por varios lugares de la superficie celular. Y flagelo antrífico. Se tiene un solo flagelo en cada uno de los dos extremos opuestos. Un flagelo opera a la vez, permitiendo a la bacteria revertir rápidamente el movimiento cambiando el flagelo que está activo. Bilis. Es una estructura similar a los flagelos, solo que esta es más delgada y corta. Además, actúa como órgano de fijación entre células, bacteria-bacteria o bacteria-célula eucariota. También se le relaciona con la formación de las biopelículas y la conjugación, es decir, un pile sexual. Crecimiento bacteriano. Curva de crecimiento. La curva de crecimiento bacteriano es una representación gráfica del crecimiento de una población bacteriana en el tiempo. Consta de 4 fases. La primera es la de adaptación, también conocida como fase de retraso. El crecimiento se retrasa, requiere un periodo de tiempo para adaptarse al nuevo ambiente. En este periodo las células se preparan para multiplicarse, lo cual significa que deben sintetizar otras moléculas necesarias, enzimas, ribosomas y ácidos nucleicos necesarios para el crecimiento. También se genera energía en forma de ATP para llevar a cabo este proceso. La segunda fase es la exponencial. En este periodo las células producen compuestos tales como aminoácidos y nucleótidos, los respectivos bloques de construcción de las proteínas y los ácidos nucleicos. Durante la fase exponencial, las células se dividen a una velocidad constante y sus números aumentan en el mismo porcentaje durante cada intervalo. La tercera es la fase estacionaria. En esta la población entra en un modo de supervivencia, en el que las células dejan de crecer o crecen lentamente. La curva se nivela porque la tasa de muerte celular equilibra la tasa de multiplicación celular. Algunas poblaciones permanecen en la fase estacionaria durante unas pocas horas, mientras que otras permanecen durante días. 4. La fase de muerte. Ahora la curva se inclina hacia abajo para entrar en la fase de muerte. La velocidad con la que ocurre la muerte depende de la relativa resistencia de la especie y cuán tóxicas sean las condiciones, pero generalmente es más lenta que la fase de crecimiento exponencial. Hongos. Como datos generales, no tienen clorofila, se reproducen por esporas, pertenecen al reino fungi, son células eucariotas. Hay más de 100.000 especies, de las cuales 200 son potencialmente patógenas para el hombre y solo existen 50 confirmadas, y no son móviles. Su envoltura nuclear cumple las funciones más básicas, que son la de retención de la forma e impedir la entrada de sustancias exteriores que puedan perjudicar a este. Su pared celular es rígida y está formada por glucanos, glucosamina y glucoproteínas y quitina. El principal esterol de la membrana plasmática es el ergosterol. Estructuras microscópicas. HIFAs. Están constituidas por una fila de células alargadas envueltas por la pared celular. Los hongos poseen hifas multinucleadas y estas pueden tener septos o carecer de ellos. Con base a estas características se clasifican en hongos con micelio cenocítico, los cuales son los que carecen de septos o tabicaciones. Hongos con micelio septados son los que presentan septos o tabicaciones entre células. En cuanto a la función de las hifas y micelios, se clasifican en vegetativos, los cuales penetran al sustrato para observar las sustancias nutritivas, y aéreo o reproductor, se proyecta sobre el sustrato y produce las estructuras de reproducción. Conidias, esporas asexuales inmóviles. Clasificación de estas. Astroconidios. Se forman por la fragmentación de hifas, generalmente son rectangulares con doble pared gruesa. Blastoconidios. Se forman en las levaduras por la germación a partir de una célula preexistente, anteriormente se les llamaba blastosporas. Clamidoconidios. Se forma cuando las condiciones del medio se tornan adversas, las células aumentan de tamaño y se hinchan. Microconidias. Son esporas unicelulares que se presentan en una variedad de tamaños, formas y colores. Son producidos por los conidóforos mediante el estrangulamiento sucesivo en el punto de unión. Macroconidias. Son esporas multicelulares. Las hay de diversas formas. Se pueden dividir en 2 o más células por tabiques transversales y pueden adoptar forma de huso o de clava. Esporangiosporas. Son esporas producidas dentro de estructuras especializadas llamadas esporongios, que son sacos redondos unidos al micelio vegetativo por una estructura especial llamada esporangióforo.
Septos. Proporcionan nutrientes para las células. Morfología. Los hongos pueden crecer como mohos o como levaduras. Algunas especies son dimórficas, es decir, a temperatura de 37 grados centígrados, la temperatura corporal, son capaces de crecer como levaduras y a 25 grados centígrados, temperatura ambiente, se desarrollan como mohos. Mohos. Microscópicamente, los mohos son organismos multicelulares. Forman túbulos cilíndricos y ramificados denominados hifas. Poseen un diámetro de 2 a 10 micras y crecen como extensión en longitud desde el extremo de un filamento. Así se forma una masa de hifas entrelazadas denominada micelio. Levaduras. Microscópicamente, las levaduras son organismos unicelulares de forma esférica o elipsoidal y tamaño variable de 3 a 5 micra de diámetro. Virus. Morfología. Ácido nucleico. Todos los virus contienen un ácido nucleico. Este puede ser ADN en los virus ADN o ARN en los virus ARN o retrovirus, pero nunca ADN y ARN en el mismo virus. Este ácido nucleico puede ser circular o lineal y monocatenario o bicatenario. El ácido nucleico puede estar formado por una sola molécula o en el caso de los virus ADN o segmentado como en algunos virus ARN. Cápside. Esta es una estructura proteica que rodea y protege el ácido nucleico y está formada por la unión de capsómeros, es decir, proteínas globulares. Los capsómeros, al unirse, pueden formar tres tipos de cápsides: icosaédricas, helicoidales y complejas. La cápside icosaédrica es una estructura poliédrica con 12 vértices, 20 caras triangulares y 30 aristas, en la que los capsómeros se disponen formando un icosaedro. Esta disposición permite tener una estructura cerrada con pocos capsómeros. Hélice helicoidal. Está constituida por capsómeros dispuestos de forma helicoidal, formando una estructura tubular en cuyo interior está el ácido nucleico. La cápside compleja es característica de bacteriófagos, es decir, virus especializados en parasitar bacterias. El virón tiene al menos dos partes, una cabeza o nucleocápside icosaédrica y una cola de simetría helicoidal y contráctil, que termina en una placa basal dotada de espinas y fibras de anclaje, adaptada para la inyección del ácido nucleico en el interior de la bacteria. Virus de DNA y virus de RNA, ácido ribonucleico. Replicación de ARN. La replicación de ARN es el proceso mediante el cual nuevas copias de ARN son sintetizadas. La replicación se da en el citoplasma y es llevada a cabo por las ARN polimerasas víricas. La cadena positiva en su totalidad es envuelta por una proteína de nucleocápside mientras se va sintetizando. Virus de ARN de cadena positiva. En estos virus el ARN del virión tiene el mismo sentido que un ARN mensajero y por tanto funciona como tal. Este ARN mensajero puede ser traducido inmediatamente luego de la infección de la célula huésped. Los ejemplos: los poliovirus, rotavirus y flavivirus. Virus de ARN de cadena negativa. El ARN del virión tiene sentido negativo y debe ser por tanto copiado en un ARN de sentido positivo complementario antes de que las proteínas puedan ser sintetizadas. Entonces, aparte de codificar para una ARN polimerasa dependiente de ARN, estos virus también necesitan empacar la misma en el virión para tener la posibilidad de sintetizar ARN-M cuando infectan una célula. Los ejemplos es virus de la influenza y virus del sarampión, de la parotiditis, virus de la rabia. Virus de ARN de cadena doble. El ARN del virión es de cadena doble y por lo tanto puede funcionar como ARN-M. Estos virus necesitan también empacar una ARN polimerasa para sintetizar su ARN-M luego de producir infecciones en células huésped. Ejemplo, el rotavirus. Características de las bacterias, hongos y virus. Bacterias. Son microorganismos procariotas que miden